Algunos los llaman bancos en la sombra. Ellos mismos prefieren el término fondos privados de crédito. Se llamen como se llamen, no son más que empresas no bancarias que conceden préstamos a otras empresas. Esto es todo lo que necesitas saber sobre el crédito privado. Y hasta aquí nuestro análisis en profundidad sobre este tema. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final. No olvides pulsar el botón de me gusta. No tan rápido, solo estamos bromeando. La cuestión es que la gente de la Trasfi, desde Bloomberg hasta el FMI, no paran de hablar de este tema del crédito privado y parecen preocupados. Queríamos saber por qué y, lo que es más importante, si una catástrofe en este sector podría hacer caer las criptomonedas. Si quieres respuestas, será mejor que no te pierdas este vídeo. Que las empresas concedan préstamos a otras empresas sin que intervenga un banco no es nada nuevo. Pero no fue hasta hace unos 15 años cuando el mercado del crédito privado empezó a calentarse de verdad. Se cree que esto es consecuencia de la crisis financiera de 2008, cuya regulación posterior puso restricciones a los préstamos bancarios. Naturalmente, esto solo trasladó el riesgo a un sector diferente. Nadie sabe realmente cuál es el tamaño del mercado del crédito privado porque, como su nombre indica, es privado, muy privado. No existe una base de datos centralizada que los gobiernos, reguladores, inversores o incluso los propios fondos de crédito privados puedan utilizar para conocer el tamaño del mercado o en realidad cualquier otro dato sobre el mercado. No faltan estimaciones, pero según los principales investigadores en el estudio del crédito privado, ninguna de ellas resiste realmente un análisis en profundidad. En un reciente artículo titulado "Cuando los mercados de crédito se oscurecen", Jared Elias, profesor de la Facultad de Derecho de Harvard, y Elizabeth de Fontenay, profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad de Duke, se mojaron. A falta de una opción mejor, optaron por la estimación actual más conservadora, que sitúa los activos totales gestionados por los fondos de crédito privados en 1.5 billones de dólares. Para hacernos una idea de la velocidad a la que se está expandiendo este mercado, hemos encontrado estimaciones según las cuales pasó de 320.000 millones de dólares en 2010 a 875.000 millones en 2020, antes de alcanzar su tamaño actual, aunque la fiabilidad de estas cifras es aparentemente una incógnita. ¿Y cuáles son las perspectivas a futuro? Morgan Stanley prevé que el mercado alcance los 2.8 billones de dólares en 2028. Y según Michael Zawadzki, director global de inversiones de Blackstone, uno de los mayores fondos de crédito privado, el mercado podría llegar a alcanzar los 25 billones de dólares o incluso los 50 billones. No obstante, Zawadzki no quiso poner fecha a esta afirmación, por lo que no estamos seguros de qué pensar al respecto. En cualquier caso, el crédito privado está creciendo rápidamente y ya es lo suficientemente grande como para ser importante para la economía mundial. La estimación actual del FMI de 1.7 billones de dólares haría del crédito privado alrededor del 7% del crédito del sector no financiero y cerca del 10% del crédito bancario. Así que el mercado de crédito privado está en plena expansión. Pero, ¿qué lo impulsa? Para entender por qué, hay que conocer cómo ha evolucionado la deuda de las empresas. Según los profesores Elias y de Fontenay, el boom del crédito privado forma parte de una tendencia más general de retirada de la deuda de los mercados públicos a favor de oscuros mercados privados. Una de las primeras caras de esta tendencia se describió como la increíble contracción del mercado de valores. Básicamente, las grandes empresas permanecen privadas durante más tiempo, retrasando o renunciando al proceso de salida a bolsa. El número de empresas que cotizan en bolsa en los Estados Unidos alcanzó un máximo de más de 8.000 en 1996, pero en 2023 ese número se había reducido en más de un 50% a solo 3.700. Incluso cuando los índices bursátiles han alcanzado repetidamente máximos históricos. En 1999, la empresa tecnológica estadounidense Media salía a bolsa al cabo de 4 años, pero en 2019 esta cifra había aumentado a 11 años. ¿Qué ha ocurrido?
Pues bien, si quieres captar capital emitiendo acciones que cotizan en bolsa o bonos corporativos, vas a tener a la SEC respirándote en la nuca y exigiendo amplias divulgaciones de información sobre tu negocio. Cumplir estas regulaciones puede ser costoso y llevar mucho tiempo. Pero lo más importante es que las empresas se han vuelto increíblemente tímidas a la hora de cumplir esos requisitos de divulgación de información. El motivo es que los activos corporativos más valiosos son ahora intangibles y fácilmente imitables, por lo que protegerlos de cerca es una gran prioridad. Por ejemplo, el código puede copiarse y pegarse, los esquemas de diseño pueden filtrarse y las cadenas de suministro no pueden precisamente patentarse. Por ello, muchas empresas no tienen prisa por salir a bolsa o emitir bonos corporativos para obtener capital. Y por cierto, si te está gustando este vídeo, pulsa el botón de me gusta, suscríbete y a sonar la campanita de notificación. Serás el primero en enterarte cuando publiquemos otro vídeo y además darás un empujón a nuestro canal. Dicho esto, una alternativa común a la salida a bolsa o la emisión de bonos es el préstamo sindicado, que no conlleva los mismos requisitos de divulgación de información. Como referencia, se trata de un préstamo concertado por un banco que trocea la deuda y la vende a un gran número de inversores institucionales. El prestatario acaba teniendo un gran grupo de acreedores y la deuda se convierte en un instrumento financiero que se negocia en el mercado público. Esto tiene varias ventajas sobre un banco que concede un gran préstamo y lo mantiene en su balance. El riesgo se dispersa entre los numerosos acreedores, lo que reduce la presión sobre el sistema bancario en caso de impago. Esto hace posible conceder préstamos mucho mayores de los que un solo prestamista estaría dispuesto a conceder en otras circunstancias. Pero lo más importante es que la negociación de deuda sindicada en el mercado público proporciona señales continuas de precios que son un importante indicador macroeconómico. Las tendencias del mercado corporativa pueden indicar cuándo un determinado sector de la economía tiene problemas. Por ejemplo, durante la pandemia, el desplome del valor de la deuda de hoteles y aerolíneas influyó en las decisiones de los gobiernos de intervenir o concederles un trato especial. En casos aislados, las señales de precios son indicadores clave para los accionistas de una empresa, los reguladores y los jueces de quiebras. Cuando una empresa se encuentra en dificultades, el precio puede reflejar la gravedad que los mercados consideran que reviste la situación, si existe una vía de reparación o si una empresa debe ser liquidada, etc. Se supone que todo esto es bueno para la economía, pero tiene desventajas para los prestatarios. Por ejemplo, cuando tu deuda se trocea y se vende a 50 fondos de cobertura, no es posible distinguir a tus acreedores. Si tienes un mal trimestre y necesitas un favor, ¿a quién vas a llamar? ¿Y por qué deberían ser indulgentes contigo? Son todos unos desconocidos. Además, los acreedores pueden deshacerse de su parte de la deuda en el mercado público a la primera señal de peligro si así lo desean. Desde luego, es una opción más fácil que quedarse e intentar negociar. Como ya se ha mencionado, la tendencia a evitar que los bancos mantengan préstamos importantes en sus propios balances dio un salto cualitativo después de 2008, o más bien un impulso cuántico por parte de los reguladores que respondieron a la crisis financiera limitando la capacidad de los bancos para conceder préstamos de riesgo. El nuevo entorno regulatorio de los Estados Unidos introdujo estrictos requisitos de capital, dictando cuánta liquidez debe mantener un banco a mano para préstamos de diferentes niveles de riesgo, así como otras restricciones a la asunción de riesgos de diversas formas. Esto hizo que los préstamos directos de los bancos fueran menos rentables, sobre todo si el préstamo se consideraba arriesgado. Si tu empresa tenía unos ingresos de entre 10 y 100 millones de dólares, se le consideraba parte del mercado medio-bajo e inherentemente arriesgado. Los bancos más o menos se retiraron de este sector del mercado, obligando a estas empresas a buscar financiación en otra parte. No obstante, no se trata solo del mercado medio-bajo. Las grandes empresas pueden considerarse prestatarios más seguros, pero requieren préstamos enormes.
Para los bancos que tienen que hacer frente a requisitos de capital, esto significa mantener una gran cantidad de efectivo inactivo y esto ya no es una propuesta de negocio muy atractiva. Los grandes bancos se han retirado del mercado de préstamos directos en general y se han orientado hacia un modelo de negocio de cobro de comisiones que implica más operaciones de intermediación, asesoramiento y servicios de custodia. No son muy partidarios de colocar deuda corporativa en sus propios balances. Para los prestatarios, los préstamos sindicados son una opción, pero ¿y si no quieres endeudarte con 50 fondos de cobertura que no conoces? ¿Y si pudieras pedir un préstamo en condiciones más favorables? ¿Y si hubiera inversores institucionales haciendo cola a la vuelta de la esquina para ofrecerte exactamente eso? Pues bien, esta fue otra de las consecuencias de la crisis financiera de 2008. Los tipos de interés cercanos a cero crearon un gran interés por la rentabilidad, en el que los inversores acostumbrados a jugosas rentabilidades se encontraron de repente muertos de sed. Se adentraron cada vez más en el arriesgado mundo de los bonos basura y los préstamos apalancados en busca de cualquier tipo de rentabilidad. Los inversores privados asumieron gustosamente todo el riesgo que los bancos ya no querían o podían asumir y compitieron entre sí para hacerlo. Esto condujo a algunos resultados realmente extraños. La competencia por los préstamos corporativos de riesgo se convirtió en una carrera hacia el abismo en la que los posibles acreedores hacían cola para aceptar acuerdos con condiciones cada vez peores para ellos. Los prestatarios llegaron a dar a los prestamistas tan solo 24 horas para revisar los cientos de páginas de letra pequeña que rigen el préstamo. Algunos prestamistas, ansiosos por asegurarse una participación en estas populares operaciones, ni siquiera se molestaron en intentarlo y se limitaron a aceptar con resultados previsibles. De hecho, se puede trazar un gráfico del deterioro de las condiciones de los préstamos para los prestamistas, o mejor dicho, las agencias de calificación crediticia como Moody's pueden hacerlo. Tienen un índice que mide las salvaguardas, conocidas como cláusulas, que se incluyen en los acuerdos de préstamo para proteger a los prestamistas. Los pactos básicos incluyen la consagración del derecho de los prestamistas a embargar la garantía del prestatario y venderla para recuperar parte o la totalidad de su inversión si el prestatario no puede devolver el préstamo. Otra restringe la capacidad de los prestatarios para pagar préstamos antiguos con préstamos nuevos. Según el índice de calidad de los pactos de Moody's, las condiciones de los préstamos han ido empeorando para los acreedores durante más de una década. Cayeron por debajo del umbral de la categoría más débil en 2014 y han seguido disminuyendo casi desde entonces. Los prestatarios han tenido un día de fiesta, o más bien una década de fiesta, explotando las lagunas de la letra pequeña que les permiten abusar de sus acreedores. Hubo muchos casos de este tipo, incluidas las famosas aventuras de J. Crew. Si necesitas reírte, busca ese caso en Google. En fin, todo esto creó una paranoia en el mercado crediticio. Los prestamistas incluso empezaron a conspirar unos contra otros para ver quién se llevaba la peor parte en un fenómeno conocido como violencia entre acreedores. Estas condiciones crearon el entorno perfecto para el auge del crédito privado y en concreto del préstamo privado directo que constituye la mayor parte del mercado. En una reciente entrevista con Bloomberg, Elías lo resumió con una anécdota. Citamos: "Un gestor de fondos de cobertura me dijo: no puedo permitirme invertir en un pequeño préstamo porque a menos que sea un gran préstamo, no podré pagar los gastos legales de defenderlo y seguir obteniendo rentabilidad porque invertir en deuda se ha vuelto muy caro y conflictivo". Solución: el crédito privado. En lugar de negociar con múltiples prestamistas, hay un prestamista. Todos los inversores que quieren exposición a la renta fija dan su dinero al gestor de activos de crédito privado. Este gestor de activos no va a hacer nada malo a algunos de los inversores de su fondo en detrimento de los inversores de otros fondos. Ahora bien, para que quede claro, no siempre hay un único prestamista. Puede tratarse de un pequeño número de fondos de crédito privado asociados, pero es más probable que se trate de 3, 5, tal vez 10 socios
frente a un préstamo ampliamente sindicado con 20, 50, tal vez incluso 100 acreedores. Parece una solución elegante. Los defensores del crédito privado lo describen como un mercado muy civilizado en el que todos ganan. Es un mercado sin violencia para los prestamistas que pueden disfrutar de rentabilidades de 2 dígitos a cambio del mejor servicio que prestan a los prestatarios. Para el prestatario, este servicio significa no tener que ir a un banco, pasar por un comité de crédito, pasar por el proceso de sindicación de préstamos y hacer que el banco busque docenas de inversores que compren su deuda. Basta con llamar a un fondo de crédito privado que elaborará una operación a medida y te entregará un cheque antes de que te des cuenta. Otra característica del crédito privado es que no existe un mercado secundario en el que se negocie. Es extremadamente ilíquido. Esto significa que aunque un préstamo se reparta entre varios fondos de crédito privados, todos ellos suelen participar a largo plazo. Vender una parte de la deuda supondría, por lo general, encontrar un comprador directamente y posiblemente incurrir en grandes pérdidas en el proceso. Por lo tanto, lo mejor para todas las partes es mantenerse unidas en las buenas y en las malas. Los acreedores privados suelen ser muy flexibles si su cliente se encuentra en apuros y necesita pedir un favor. Este tipo de servicio es la forma en que las empresas privadas de crédito compiten entre sí. Al fin y al cabo, no habrían hecho un trato a medida para un préstamo muy líquido si no confiaran en los fundamentales de la empresa. Como te habrás dado cuenta, muchos de los beneficios del crédito privado proceden de las relaciones estrechas que se establecen. Pero el problema es que las relaciones no son un sistema ni una estructura, son los jugadores y no el juego. ¿Qué impide a los participantes sin escrúpulos entrar en el mercado? Y por cierto, ¿es el juego del crédito privado realmente mucho mejor que el resto del mercado crediticio? Sus defensores pueden señalar a las supuestamente bajas tasas de impago del mercado de crédito privado como prueba de una estructura más sólida. Pero esto se debe únicamente a que el auge del crédito privado es un fenómeno reciente. En los Estados Unidos no ha habido una recesión en toda regla desde 2008, lo que significa que el crédito privado no ha sido sometido a una prueba del ciclo, como se suele decir. Y supongamos que las bajas tasas de impago son una característica intrínseca del crédito privado. Lo creas o no, puede que esto no sea bueno. Algunas empresas mueren por una razón. Cuando una empresa tiene problemas, los acreedores venden su parte de la deuda, lo que provoca una caída del precio. Si no hay compradores, el mercado no cree que la empresa pueda salvarse. La empresa podría negociar con sus acreedores y refinanciar sus préstamos para ganar algo más de tiempo. Y puede que esto sea suficiente para pasar una mala racha, pero si una empresa ya no es realmente viable, el impago es solo cuestión de tiempo. Su calificación crediticia se rebajará públicamente y si se avecina una quiebra, todo el mundo podrá verlo venir gracias a estas señales del mercado. Pero cuando el mercado de crédito se oscurece, como dicen Elías y de Fontenay, todas estas señales desaparecen. En el mundo del crédito privado no existen las calificaciones ni la valoración a precios de mercado, lo que significa que el precio de la deuda no se actualiza periódicamente para reflejar los cambios en su valor. Como resultado, es difícil confiar en las valoraciones que tienden a quedarse obsoletas. Y cuando un prestamista y un prestatario están atrapados en un acuerdo ilíquido basado en una relación estrecha, ¿tiene alguien un incentivo para admitir si una empresa realmente necesita declararse en quiebra, ser reestructurada o liquidada? Como CEO con una línea de crédito flexible, ¿por qué ibas a renunciar? Y como fondo de crédito privado, saltarse las normas de un préstamo puede no ser lo ideal, pero es mucho mejor que hacer que una de las empresas de tu cartera quiebre. Un titular así podría acabar costándole mucho más en el futuro que simplemente modificar, ampliar y fingir que todo va bien en la cartera. Mirad, realmente sabemos cómo elegir a estos ganadores y también somos sus mejores socios. En teoría, la estructura y los incentivos del crédito privado permiten a todas las partes aplazar los problemas hasta que el negocio esté tan erosionado que ya nadie puede mantenerlo.
Con un mercado crediticio privado aparentemente tan grande, esto podría ocurrir a escala industrial, creando una oleada de empresas zombies que queman efectivo y no aportan nada a la economía. Si se produce una crisis macroeconómica, probablemente será la gota que colme el vaso. Pero a diferencia de las empresas que cotizan en bolsa y tienen calificación crediticia, nadie verá venir el hundimiento hasta que sea demasiado tarde para salvarlas. Como tal, el crédito privado podría ser el castillo de naipes que solo se ve cuando la economía cae mucho más fuerte de lo que nadie esperaba. Si el crédito privado se convierte en combustible para una recesión, los inversores huirán a los activos de riesgo y es probable que las criptomonedas sufran un duro golpe. Es posible que las altcoins se hundan hasta quedar irreconocibles, pero será interesante ver cómo responde el Bitcoin. Ahora que Wall Street vende la narrativa del oro digital, podría convertirse en un nuevo candidato para una huida hacia la seguridad. En cualquier caso, todo esto no es más que una posibilidad y, como subrayan los profesores Elías y de Fontenay, no son más que conjeturas porque todos trabajamos a partir de pruebas de poca calidad. Nadie dispone de datos fiables sobre el mercado crediticio privado. No está calificado, no está regulado y si realmente es todo luz y color, están haciendo un gran trabajo para mantener a todo el mundo en la oscuridad. Por ello, esta droga podría ser en realidad nuestra única salvación, ya que de lo único que estamos seguros es de que el crédito privado está creciendo con extrema rapidez. ¿Y recuerdan a aquel tipo entusiasmado de Blackstone que decía que podría convertirse en un mercado de 50 billones de dólares? A nosotros nos parece bastante exuberante, tal vez incluso irracional. Irracional, exuberante. ¿Dónde he oído eso antes? Y hasta aquí el vídeo de hoy. Dinos lo que piensas de este tema de los créditos privados en los comentarios. De paso, pulsa el botón de me gusta para darle un empujón a este vídeo, suscríbete al canal y dale a la campanita de notificaciones para estar al tanto de nuestras próximas actualizaciones. Como siempre, gracias por acompañarnos hasta el final. Nos vemos en un par de días. Chao, chao.